Hola, estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast y hoy me acompañan siempre Emilio, Juan, con quienes vamos a tratar un poco los avances que se están teniendo en nuestro proyecto, que ustedes puedan conocer de primera mano cómo se va avanzando en este espacio en el que ahorita estamos, cómo se va avanzando en los proyectos que desde la comunidad Bitcoin estamos desarrollando y pues también algunas cosas que vienen o que queremos que sucedan con la comunidad. Así que tal vez un saludo que puedan dar Juan, Emilio. Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar. Hola a todos. No sé si quieren empezar tú. Bueno, como estábamos conversando, la idea de este podcast es poder comunicarles cómo está siendo la implementación del proyecto que estamos corriendo en Santana. Desde mi lado, que está vinculado a la alfabetización digital, ya hemos tenido 4 encuentros y, y la verdad que yo tenía una expectativa y la realidad fue otra. Y mi expectativa era que la mayoría de las personas ya tenía como un conocimiento previo sobre el uso del celular, ni siquiera de Bitcoin o la blockchain, sobre el uso del celular. Pero nos hemos encontrado con dificultades a la hora de descargar la billetera, de configurar una cuenta, de asimilar lo que es el dinero digital y no, o sea, probablemente porque nosotros podemos mejorar la forma en la que estamos explicando las cosas, pero en líneas generales venimos muy bien en el compromiso de los participantes. Tenemos un grupo de alrededor de 20 personas que está viniendo todas las veces, una vez a la semana, 2 horas, y están dando lo mejor de sí para poder aprender sobre esto. Y también tienen mucho que mejorar. Nos está costando el tema del compromiso afuera del aula, para aprender algo nuevo que está vinculado al dinero, que tiene un trasfondo quizás político, que hay un gran entramado social involucrado. Una currícula de 8 clases, 2 veces a la semana, no es suficiente. Y ahí está nuestra, el descubrimiento que hicimos. Nosotros pensamos que siguiendo una currícula, todos los alumnos están como en el mismo nivel de asimilar ese conocimiento y nos damos cuenta de que no, de que vamos a ajustar el proceso y el procedimiento que estamos realizando, pero siempre desde un lugar de satisfacción, donde la gente está llegando, donde tenemos todas las herramientas, tenemos un lugar, un salón hermoso, el país nos permite realizar este tipo de intervenciones, así que el balance de estas primeras 4 clases es positivo, es muy positivo. Y bueno, quizás Emilio nos puedes contar un poco más vos cómo lo has visto con el tema Bitcoin en sí y qué onda los alumnos ahí. Sí, bueno, la verdad que ha sido bastante interesante lo que hemos logrado aquí, pero sí, como Juan decía, Bitcoin es un tema muy amplio, tiene muchos temas que las personas deben conocer y lo básico pues es que las personas conozcan cómo funciona la tecnología básica, eh, conceptos que pensamos que muchos ya los conocían y pues tenemos que adaptarnos a, a la comunidad, tenemos que quizás dar un paso atrás y ir un poco más a lo básico. Mm, eh, Conocer sobre el dinero no es nada fácil, yo lo entiendo. De hecho, cuando también empecé yo a aprender sobre Bitcoin, Bitcoin te hace dar cuenta de en dónde estás parado y que tienes que ver, conocer bien algunos temas. En el caso de, por ejemplo, las deudas, cómo salirte de deudas, porque cómo vas a empezar tú a ahorrar, a invertir algunos en Bitcoin si ni siquiera no te sobra nada extra de lo que trabajas, de lo que ganas mensualmente. Entonces, creo que tenemos que eh, entrar en ese tema también, educar en la parte básica el conocimiento de qué es un activo, de cómo crear un Excel para llevar tus gastos y lo que tú ganas, lo que tú gastas mensualmente, y que puedas lograr, aunque sea, sacar un pedacito para poder empezar a darte cuenta de que
si lo dejas en Bitcoin a largo plazo, eso se va a modificar. Y como hemos explicado también en las clases, se va a modificar debido no a Bitcoin, sino al dólar, que cada vez pierde su valor. Entonces, creo que ahí es algo que lleva bastante tiempo. Sí hemos visto avance porque se le hace el feedback a las personas y sí veo que van entendiendo poco a poco, pero es un trabajo largo, es un trabajo que, como dijo Juan, no van a bastar 8 clases, van a ser, no sabemos todavía cuántas clases van a ser, pero sí también estamos pensando en más adelante, cuando veamos que están un poco más, entiendan un poco más el poder que tiene Bitcoin, no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial, eh, ya también empezar a adaptar otros empresarios, otras personas que tengan sus negocios o por pura, para que solamente mejore su economía personal, sus finanzas personales. Y, y bueno, todos están también invitados. Lo que pasa es que también tenemos un límite aquí de más o menos 20 personas, ¿cierto? Más o menos 20 personas y tendríamos que cuadrar esas clases en diferentes días, pero bueno, también eso va a depender de cómo está endémica en ese punto, ya que aquí se trabajan varias áreas y no sé si puedes decir, este, completar ahí más o menos que podemos más adelante hacer otra clase o seguimos con esto más tiempo. Sí, como, bueno, lo han mencionado en el tema de las clases y todo el tema de la comunidad actualmente, nos damos cuenta que hay dos cuestiones importantes: alfabetización digital, alfabetización financiera. Creo que son dos de los temas que hemos visto que hay una carencia de eso digamos que en la ciudad, y que desde Endémica vamos a poder ir capacitando, y creo que va a ser importante como comunidad poderlo hacer. Sí, creo que se abre la posibilidad de poder tener distintos horarios o distintos rubros, ¿verdad? A veces tal vez enfocarlo un poco a diferentes áreas de la ciudad a ciertas horas. Entonces tendríamos que verlo en la planificación, pero pienso que después de esa primera promoción, o digamos que se está desarrollando actualmente, va a permitir que otras personas conozcan acerca de Bitcoin y que también se interesen por aprender, al darse cuenta que estas personas que actualmente están con nosotros en estas clases, pues van, cada clase que salen, pues van con nuevo conocimiento, o han sido solventadas muchas de sus dudas, van con menos miedos que mucha de la sociedad salvadoreña pues todavía tiene alrededor de Bitcoin, o alrededor del tema del digital, ¿verdad? Que es algo por lo cual nosotros estamos esforzándonos aquí en la comunidad para que eso pues pueda quitarse de en medio. Creo que van a existir mayores proyectos, así como el que actualmente estamos desarrollando en esta parte donde estamos haciendo el podcast, que ya hoy en enero, que es ya el primer mes del año, y ya se va planificando cómo van a ir cambiando, cómo se van a ir desarrollando los espacios acá donde estamos nosotros, qué funcionalidad van a tener. Creo que en algunos episodios más adelante ya van a ver funcionando algunas partes atrás de nosotros, personas en reunión, personas programando, trabajando, muchísimas cosas van a estar apareciendo. Creo que eso va a ser importante también, que las mismas personas que nos ven puedan saber que pueden venir al espacio aquí, a Endémica, y pueden venir también a conocer o a formar parte de lo que estamos haciendo. Si en algún punto también hay algún tema o hay algún proyecto que también hay alguien que está desarrollando y dice, mira cómo yo esto lo puedo vincular con el tema Bitcoin. O sea, creo que sería fabuloso que las personas puedan venir a aprender, y que de igual forma pues puedan venir a compartir, porque al final para que toda la comunidad y toda la sociedad pues pueda crecer en ese conocimiento, va a ser importante que aquellos asistentes sean también buenos maestros, ¿verdad? Entonces, creo que eso va a ser importante, que el conocimiento que ahora nosotros estamos dando pueda ayudar a formar a otros que pueden formar a otros. Eso es un efecto multiplicador que queremos hacerlo, y ya que en algún momento se ha mencionado que se busca en El Salvador que cada casa tenga un nodo, ¿verdad? Entonces, esto es los primeros pasos y los pasos fundamentales que considero se deben de desarrollar, que desde la comunidad se vayan desarrollando todo este conocimiento, y al mismo tiempo se pueden ir compartiendo todas estas experiencias para que el día de mañana sea sostenible el mantener nodo, o que toda la gente sepa cómo va a usar un nodo,
o cómo va a usar Bitcoin, ya que nos damos cuenta a nivel mundial cómo el Bitcoin se está quedando y el dólar se está yendo. Justo suenan las campanas. Ok, totalmente. Creo que hemos avanzado mucho en estos últimos meses y, y está todavía mucho por hacer. Y no solamente estamos trabajando con un grupo de personas de 20 dentro del aula, sino también con el mercado los fines de semana, la gente en el cerro, la creación de los nodos. Ya tenemos aquí en Endémica nuestro propio nodo. Y por eso al principio quizás yo sueno como decepcionado con el resultado actualmente, pero en realidad tenemos tantas cosas planificadas y sabemos que hay tanto camino por delante que nuestro trabajo, al menos mi trabajo es eso, es mantenerme paciente y consciente de que no se puede apurar los procesos, de que hay un proceso natural de las cosas y que viene bien. Sabemos que próximo paso luego de la alfabetización digital, la educación financiera, nosotros creemos que los nodos son importantes porque nosotros apuntamos a utilizar billeteras autocustodia. Entonces, para utilizar billeteras autocustodia, la gente todavía tiene que desarrollar muchísimas habilidades o aprender sobre muchísimas cosas para poder hacerlo de una forma en donde no se pierda el dinero o no se estafen a los otros miembros de la comunidad. Y por eso nosotros al crear el nodo aquí en Endémica, estamos aprendiendo, al menos yo estoy aprendiendo en cuál es la función del nodo, si va a minar, si va solamente a trabajar para verificar transacciones y para la red. Y, y eso, bueno, eso es una inversión de tiempo, de dinero, de tecnología que está combinada con los esfuerzos que están haciendo en Endémica desde hace muchos meses, en donde no es solamente el área de Bitcoin la que se está tratando de fomentar, sino también los emprendedores, que la comunidad tenga esa dinámica de acercarse a espacios, e intercambiar ideas, intercambiar proyectos, por lo que, repito, venimos bien. Este podcast nosotros lo hacemos más que nada para nuestros alumnos, para los que vienen a clases. Nosotros queremos también que ellos puedan vernos afuera del aula y ver qué es lo que estamos haciendo, porque si no es como que yo llegué en un paracaídas, de acá soy argentino, hablo rapidísimo, me veo de una forma en donde las personas me interpretan, se interpretan, hay un estereotipo, hablo de Bitcoin y absolutamente hay muchas personas que lo llevan al lado político, al lado económico. Entonces nuestro desafío está en crear una currícula realmente que sea diseñada para educar a las personas y sin ningún sesgo comercial, sin ninguna empresa que a la larga pueda sacar un rédito, sin una billetera digital que traiga el mismo dinero que nosotros estamos diciendo de que está en transición hacia otra cosa. Entonces, en todo ese camino, por ahora hemos tenido más que nada satisfacciones, hemos conocido a un montón de personas dispuestas a involucrarse y que se han involucrado. Por lo que, bueno, por ahora, por eso yo creo que en este segundo episodio lo que les puedo decir, al menos desde mi lado, es que sé que debo mejorar en la forma en la que estoy compartiendo el contenido. Sé que puedo ser mucho más claro, que puedo utilizar recursos diferentes y que puedo eh, conectar con el grupo para ver en qué momento están y ofrecer las respuestas y el contenido adecuado. Pero bueno, básicamente de mi lado creo que viene por ahí. Sí, bueno, aquí me gusta mucho lo que menciona Juan, el avance que se va teniendo, como también buscamos que las ferias de emprendimiento pues también vayan incrementándose, la cantidad de emprendedores que también vean la herramienta o Bitcoin lo vean como una herramienta también que ellos puedan utilizar para poder generar mayores ingresos, para que ellos de igual forma puedan llegar a un público mayor, para que su mercado pueda ir creciendo y para que de igual forma eso los lleve y casi los obligue a innovar, casi los obligue a poder meterse y aprender más y que ese conocimiento que vayan adquiriendo, pues eso les permita multiplicar los impactos que puedan desarrollar con sus negocios. Entonces creo que es muy importante lo que se está mencionando, todo igual lo que se viene, todo lo que esperamos y con lo que queremos poder seguir impactando, otros eventos que se van a estar anunciando, que vamos a tener a futuro. Entonces creo que esto va a ser sumamente importante que las personas que nos ven vayan sumando, vayan dándole seguimiento,
y que de igual forma pues está abierta a nuestras redes para que nos puedan escribir o que nos puedan hacer alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, no sé, Emilio, cómo para ir cerrando este episodio, ¿cuáles son tus expectativas para lo que se viene este año? Estamos iniciando apenas. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo ves esto que se pueda ir moviendo durante el año 2025? Bueno, pues de las personas que ya están asistiendo, nosotros nos interesa bastante que traigan más dudas. Eso significa que cada uno por su cuenta tiene que leer, tiene que investigar. Le hemos dado bastante material, y, pero no es solamente venir y escucharnos a nosotros y ya con eso crean que van a aprender sobre Bitcoin. Eso no es así. Eh, es un tema bastante amplio. Nosotros solamente le estamos compartiendo aquí unas láminas, unas páginas. Le hemos mostrado páginas para que se den cuenta de que ustedes mismos pueden verificar lo que se habla aquí. Se trata de empoderarlos a ustedes para que luego más adelante, cuando entiendan de verdad lo que es Bitcoin, puedan transmitírselo a sus familiares, a sus amigos. Sería ideal que las mismas personas que están asistiendo más adelante lleguen al nivel de poder dar clases también. Eso es lo que queremos nosotros. eh, Expandirnos, y una especie de clonarnos para que otras personas también puedan hacer lo mismo. Y también sería bueno que los que están asistiendo empiecen a invitar a otras personas para que ya más adelante, cuando podamos, se empiecen a crear las nuevas clases. eh, y sí, invitarlos a que tengan la curiosidad de seguir aprendiendo, ya que esto es una oportunidad grandísima que tienen ustedes entre manos, y que la aprovechen porque es algo que ahorita es gratuito. Entonces, esa es la invitación. Bien, es gratuito y la idea es que siga siendo gratuito. La educación debe ser pública y gratuita. A eso es lo que me refería cuando no tiene que haber un sesgo. Si alguien la está financiando, tiene que ser alguien que contribuya desinteresadamente con nuestro proyecto. Si no, alguien que quiere influir sobre la forma en la que vamos a estar enseñando, ya no termina siendo de la forma en la que nosotros queremos compartir este contenido. Por eso también entender de que es un proceso continuo, de que no pueden ser 8 clases, de que a nosotros no nos interesa certificar ni diplomar a nadie, porque no es lo que hacemos nosotros. Nuestra idea es que a través de compartir estos conocimientos, a través del mercado y de esta organización, la gente encuentre nuevas formas de generar ingresos, de poder proteger su dinero y su energía y su tiempo, y a la vez conectar con otros miembros de la comunidad. Eso es algo que nosotros hacemos hincapié. Bitcoin tiene, para que prospere, tenemos que prosperar nosotros, los miembros de la comunidad. Y si no está esa dinámica de trabajo grupal, en equipo, transparente, es muy difícil conseguir los resultados que nosotros estamos queriendo conseguir. Igual creo que venimos muy bien. Este fin de semana vamos a tener de nuevo una feria. En el edificio donde estamos se está inaugurando un café. Vamos a invitar a los negocios que están alrededor de Endémica, y tampoco hemos salido a invitar muchas personas. Yo he recibido muchos mensajes y llamadas de mis amigos extranjeros que viven en El Salvador, y una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es crear una comunidad basada en los locales. No es que estamos dejando afuera a los extranjeros, es que queremos innovar y ver si realmente se puede diseñar una forma de interactuar con el dinero digital, pero realmente sugerida por la gente que vive en esta zona. Cuando vaya a Córdoba, Argentina, va a ser lo mismo. Imagino cuando vos estés en Venezuela, no le vas a caer con un modelo que está probado que quizás tiene todo el contenido necesario, pero no está hecho para vos y no te contempla a vos como en dónde estás parado. Y eso no es ni bueno ni malo, esa es la forma en la que nosotros hemos elegido realizar esta capacitación y también administrar los recursos. Nosotros ya hemos recibido donaciones y la idea es que ser transparente a dónde van esos recursos. Esos recursos no están yendo para nosotros ni para la organización, van a ir directamente para las personas que están tomando el taller, o sea, para ustedes. Es por eso que nosotros hacemos foco en que ustedes tienen que mostrar ese interés y esa chispita para que nosotros podamos apoyarlos en el camino. Pero no podemos recorrer el camino por ustedes. Pero bueno, por eso les decía, nosotros estamos innovando en la forma en la que las donaciones que hemos recibido
vamos a ser absolutamente transparentes en dónde se está destinando ese dinero, en qué áreas, qué personas están recibiendo el apoyo económico y con qué finalidad para luego poder mostrar los resultados y evaluar si seguir invirtiendo dinero en esas áreas y en esas personas o tomar otras decisiones. Pero la idea es que sea transparente, no solamente en el contenido, en la distribución de los roles y del poder, sino también en dónde va el dinero y cómo fluye el dinero dentro de la comunidad. Para que sea una economía circular tiene que quedarse dentro de la comunidad. Y para que se quede la comunidad todos tenemos que entender y saber a dónde está yendo esa energía. Así que de nuevo agradecerles por el tiempo, por poner su energía y venir y motivarlos a las personas que están viendo este video, que nos dejen comentarios, que nos puedan seguir en nuestras redes, que no es solamente relacionado a Bitcoin, nosotros estamos en diferentes áreas, alfabetización digital, la protección del medio ambiente, el emprendedurismo, la educación pura y exclusivamente sobre Bitcoin. La idea es que nos manden mensajes, se pongan en contacto con nosotros para colaborarnos en ese punto. Caleb, ¿querés ir cerrando vos? Sí, creo que ya lo hemos dicho, esta comunidad es abierta para todas las personas que quieren aprender, las personas que quieren genuinamente aprender, generar impactos y desarrollar. Así que la invitación ya está abierta, como lo ha mencionado Juan, como lo menciona Emilio, como lo menciono yo. Esperamos que los siguientes episodios ustedes puedan ir viendo más avances, puedan ir conociendo cómo va avanzando la comunidad. Y de igual forma, si ustedes quieren venir a conocer el espacio directamente en persona, pues está abierto para que ustedes puedan venir y que ustedes de primera mano puedan hacerlo. O si ustedes también quieren apoyar el proyecto, ustedes puedan hacer donaciones y ustedes van a poder ver de forma transparente en qué se ha utilizado cada uno de esos satoshis o dólares que en el momento vayan a enviar, pero los satoshis principalmente va a ser importante que ustedes pues puedan darle seguimiento a eso. Así que los invitamos a que estén pendientes en nuestras redes. El siguiente episodio va a traer algunas otras experiencias que hayamos tenido durante la semana y eso pues va a ser para que ustedes también puedan ir aprendiendo al mismo tiempo que nosotros lo vamos haciendo en esta comunidad. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Ale.